¿Qué creen? ¿Que no íbamos a hablar de Argentina? No, un poquito nomás. Hay elecciones, además la semana que viene, lean, Fla, no podemos decir nada de Argentina, ¿no? El próximo sábado estamos en veda electoral, ¿se llama esto? Estamos en Bueno, veda y hay que cumplirla, efectivamente. ¿no? Una, En las redes tenemos un vacío legal, pero, pero bueno, en la una radio no pregunta, podremos. o sea, por ejemplo, como español yo, ahora voy a hacer el español, nunca me lo hago, pero me lo voy a hacer ahora. Gaby como boliviana, Sofía como ecuatoriana, Crismar como venezolana guión mexicana. O sea, nosotros podemos hablar de Argentina aunque estemos... No, no se puede, ¿no? Buena pregunta, bueno, fíjate el sábado que viene y vemos Qué cómo ganas nos de va. meternos en un quilombo Hay legal, que ¿no? preguntarle luego a Radio 10 si recibe algún tipo de carta Nah. documento. Vamos a respetar, vamos a respetar. Yo, por cierto, anuncio que estaré el domingo de las elecciones con Rial, un ratito en toda la cobertura magnífica que va a hacer, como siempre, Radio 10, ¿no? De las elecciones primarias abiertas, obligatorias en la Argentina. Así que el sábado próximo vamos a estar hablando de otras cosas, de cualquier otra cosa. Siempre hay muchas cosas para hablar, pero hoy no. Hoy vamos a hacer abrir una cosa que hemos hecho muy sui generis, muy singular en la Argentina con el equipo de trabajo nuestro de CELAG. No es una encuesta, no es una encuesta. Lo que hemos hecho es una suerte de sondeo, consulta de qué piensan, cómo piensan la gente más cercana a Unión por la Patria. Cercana fueran que los que votó a al Frente de Todos en el 2019, son simpatizantes, son militantes, son afines, ciudadanos afines, gente cercana al espacio. Es la única condición, por lo tanto no es una encuesta de toda la población argentina. Lo interesante es que la lanzamos el jueves a la noche, y los datos que vamos a dar ahora son de ayer a la tarde, viernes, que cerramos para procesar. Nos llamó la atención la velocidad de gente que contestó de todos los frentes y órganos y espacios, sindicatos, muchos medios de comunicación, tanto Radio 10 como otros amigos, difundieron, y la verdad que hubo una respuesta muy masiva. Y vamos a dar datos con 11.000 respuestas. Son 11.000 respuestas. No es representativo porque, insistimos, no es una encuesta, no tiene las cuotas de representatividad en términos de género, de región, de edad, de estudios y socioeconómicos. No es una encuesta, repetimos. Dime, Lean. Que la muestra, el número de la muestra no es para nada despreciable si comparamos encuestas a nivel nacional, digo, y además creo que está orientada también a conocer un poco cómo piensa ese famoso núcleo duro. Es bastante Exactamente. representativo. Queremos ver un poco cómo sería la gente más politizada que estaría adentro o cerca de lo que sería Unión por la Patria. Ya, pero ya no hablamos de la dirigencia, sino hablamos un poco de la ciudadanía más politizada. Y hemos hecho, nos sorprendió la cantidad de gente que quería responder, y respondieron. Había que tomarse dos, tres. Todavía va a estar abierta, la tienen disponible en la página web de CELAG, www.celag.org. Ahí solo pedimos que sean argentinos y argentinas las que respondan y que sean afín a este espacio, así que todo el que nos esté escuchando en Radio 10 ahora puede entrar. Van a tardar 2 minutos, son unas 15 preguntas muy fáciles, y evidentemente está la pregunta: ¿quién va a votar en la interna de Unión por la Patria? Pero para mí hay preguntas más interesantes y voy a ir citando algunas respuestas, insisto, con 11.000 datos. No representativo, pero sí te dan una pista. Por ejemplo, una de las preguntas que hicimos era si usted, por ejemplo, estaría dispuesto a o quisiera estatizar lo que sería Edenor y Edesur y otro tipo de eléctricas privadas en la Argentina. Bueno, el dato de la estatización de Edenor y Edesur en ese bloque es 92%, te dice rotundamente que sí. Es decir, que ese núcleo duro, o esa población más afín a Unión por la Patria, te dice rotundamente que está a favor de la estatización de un sector tan determinante como son las eléctricas, y que luego llega el verano argentino y nos acordamos de ellas porque nos dejan sin luz permanentemente, habiendo pagado bastante, y más después de la quitada de subsidios que está afectando a una población incluso que yo diría que no es ni de clase media, porque no es de clase media en términos económicos, sí culturalmente. Por otra pregunta que hicimos fue el tema de estatizar el litio. ¿Estaría usted dispuesto a estatizar el litio cuanto antes? ¿O no es difícil porque hay condiciones políticas complicadas? Fíjense que le damos las dos opciones. Bueno, 91,4 de esta ciudadanía afín a Unión por la Patria te dice: estaticen el litio y no me vengan a contar películas
si es difícil porque no hay condiciones y la correlación de fuerzas y dicen las provincias, que dice la Constitución. O sea, aquí está hablando, lo que está hablando es voluntad política mayoritaria a favor. ¿Qué decías, León? Que recuerdo el spot que escuchamos a menudo los que vivimos en Argentina de Juan Grabois, que una de las cosas que plantea es nacionalizar los recursos estratégicos. Y de hecho, Cristina Fernández de Kirchner, en la última locución grande, fue muy rotunda y contundente con respecto del tema del litio, ¿no? Hay otra pregunta importante que hacemos. Una pregunta que es respecto a los privilegios tributarios. Se habla tanto de los planes sociales para la gente que tiene menos y que dice que eso es un abuso de una tiradera de plata, pero nos hablamos muy poco de la plata que se le regala a las grandes empresas en la Argentina, a las muy grandes, a muy pocas y grandes empresas, para que dejen de pagar impuestos por exenciones y privilegios. Esto significa 4,5% del Producto Interno Bruto. Es mucha plata. Se podría corregir el déficit fiscal por esa vía y no reduciendo el gasto social. Cuando le preguntas a la ciudadanía, atento, 95% a favor de eliminar todos los privilegios tributarios. Por ejemplo, los privilegios tributarios del Poder Judicial, que no paga impuesto a las ganancias a pesar de que les tocaría una cosa única a nivel global porque no pasa en muchos sitios. Bueno, y sí, me van a decir, Alfredo, van a contarme todo esto y no va a contar nada más de lo demás. Fijaros que hemos preguntado por el rol de Cristina Fernández de Kirchner en la campaña. A esa sí ya, a los que le gustan más el momento electoral, esa dice, ya queremos saber exactamente. Bueno, el rol, fíjense, que damos tres opciones. Tener más protagonismo en los actos de campaña, 41%. Continuar como lo está haciendo hasta ahora, 40,9%, o sea, empate. Mantenerse al margen, solo el 10%. El otro no sabe, no contesta. Es decir, hay una división entre que esté tal como está o que participe mucho más. Esa sería, fíjese, es interesante, ¿no, Gaby? Cuando lees eso, ¿qué te dice respecto al rol de Cristina? Como que tu propia militancia está dividida respecto a su rol, ¿no? Sí, Alfredo, pero eso lo percibes tú en la calle. Yo con alguna gente que he hablado, hay también inclusive hay esa dualidad según el momento, que puede haber sido diferenciado si le preguntas esta semana, y seguramente será un poco diferenciado en la misma persona la próxima semana. O sea, yo veo ahí una dualidad inclusive en individuos. Es interesante porque efectivamente creo que eso está ocurriendo y es un fenómeno que me parecía interesante haber sido captado con este tipo de consultas. Insistimos, no es una encuesta nacional, es una consulta al interior de los potenciales votantes de Unión por la Patria. Aquí voy a poner las dos encima de la mesa y voy a dejar que cada quien interprete como quiera. Me va a costar trabajo interpretarlo. Una pregunta que hacemos es, ¿quién cree que va a ser el próximo presidente de la Argentina? Es interesante saber entre tus propios votantes de Unión por la Patria, ¿quién crees que podría ser el presidente de la Argentina? El dato es mayoritariamente Sergio Massa. Es decir, un 60% está planteando, evidentemente son votantes de la Unión por la Patria, estás creen verdaderamente que Sergio Massa podría llegar a ser el presidente. El resto, el siguiente que le sigue es Horacio Rodríguez Larreta o el no sabe, no contesta. Fíjense que hay una mayoría de votantes de Unión por la Patria que confían en la posibilidad de que Sergio Massa sea candidato, sea el presidente de la Argentina. Pero preguntamos también a quién va a votar en las primarias, en las PASO, en la de Unión por la Patria. Con 11.000, más de 11.000 datos, un poco más de 11.000 datos, 48% Juan Grabois, 46% Sergio Massa. Repito, 48% Juan Grabois, 46% Sergio Massa. En el fondo, en este espacio, un espacio no desdeñable, está bastante ecuánime, bastante... Y es interesante porque a pesar de que la gran mayoría cree que es Sergio Massa el que puede ser el presidente de la Argentina, en las PASO, cuando le preguntas a quién quiere votar, plantean hay un empate a la hora de distribuirlo. ¿Esto es un dato representativo para estimar lo que vaya a ocurrir en las primarias? No, rotundamente no. ¿Es orientativo de que en el marco de 11.000 personas que hemos encuestado, y vamos a seguir, esto vamos a seguir y seguir y seguir y seguir hasta el próximo jueves para tener una semana de datos? Es interesante, hicimos otra pregunta más.
que es para mi gusto muy interesante. ¿Cuál es el candidato favorito de Cristina Fernández de Kirchner? Esta pregunta que yo creo que nos hemos hecho permanentemente. Fíjate que la mayoría de esta población votante de Unión por la Patria creen que el candidato preferido de Massa en un 40% es Sergio Massa. En un 20% Juan Grabois. En un ninguno de los dos un 25% y en uno sabe no contesta en un 15%. Es interesante porque dicen cosas que votan de una manera, pero luego creen que Sergio Massa es el favorito de Cristina y el que puede llegar a ser presidente. Lo cual todo es compatible, seguramente todo es compatible. No todo es tan lineal. Gaby, ¿qué interpretas así a vuela pluma con estos datos? Insistimos, no de una encuesta, para ser muy rigurosos, pero sí de más de 11.000 cuestionarios respondidos por la gente afín a Unión por la Patria. Bueno, yo creo que de hecho ha habido esta semana también un cambio en la actitud de los medios de comunicación hacia Juan Grabois. O sea, dejó de ser el desaparecido de los medios de comunicación para poder tener una voz en las PASO clara, ¿no? Y me parece que esos datos fortalecen el discurso que Juan Grabois ha tenido en estas apariciones mediáticas más importantes, en el sentido de que no se equivoque Unidos por la Patria, de querer concentrar el voto solamente en Massa para poder ser el más votado, porque eso puede evitar que se logre en realidad reunir entre los dos la mayor cantidad de votos del total de votantes en el país. Algo que esta encuesta empieza a mostrar bueno, no encuesta, sondeo, ¿cómo le consulta, llamaste? llamémosle de manera Sondeo distinta para remarcar que no es una encuesta nacional. O consulta también va mostrando, es decir, no parece por ningún lado la opción negar eso. Me ha llamado la atención que se ha anunciado inclusive que podría estar ambos en el mismo búnker en unos días próximos, y eso muestra que también ha habido un poco de cambio de mirada de parte de Massa, ¿no? Nosotros sostenemos que todo suma, igual que en el otro lado, es decir, en Juntos por el Cambio también suman. Cierro con esto. Cuando preguntamos por cuál es la característica más importante de Sergio Massa entre este espacio afín, fíjense, es el candidato más competitivo para ganarle a la derecha. No es que representa bien las ideas del kirchnerismo u otras. Y cuando le preguntamos por Juan Grabois, cuál es el atributo más característico, más importante, es que representa bien las ideas del kirchnerismo. Es decir, las dos cosas sirven. Y aquí queríamos un poco plantearlo ahora con números, al menos en esta consulta que hemos hecho, dando los datos aquí en exclusiva en la pizarra, y vamos a seguir en nuestras redes sociales, en las redes sociales de CELAC, dando los datos a medida que evolucione esta encuesta, que insistimos, le agradecemos mucho a tanta gente que nos ha respondido. Paramos, que todavía tenemos especial Colombia. Ay, 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 seguimos en la pizarra.